Muy buenos días, mis estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido una linda semana. Vamos a continuar viendo lo que son la formación de los compuestos químicos. En la clase anterior habíamos visto acerca de lo que es la función óxido-ácido, la función hidróxido, la función ácido. En esta semana vamos a ver ya lo que es la parte final, sería de esta unidad, que sería la función sal, la función hidruro y lo que es la función peróxido, ¿sí? Vamos a ver en esta semana. Déjenme les comparto. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que es la función sal. ¿Qué hablamos de la función sal? ¿Qué nos dice? Llamamos sales a los compuestos que son el resultado de la unión de un catión cualquiera con un anión distinto de hidrógeno positivo, oxígeno, hidrógeno negativo y un oxígeno, dos de oxígeno, pero este en negativo, ¿sí? Nos dice que la mayoría de combinaciones binarias de un metal con un no metal son sales. Así tenemos el ejemplo de cloruro de sodio y de un sulfato de potasio. Entonces, es decir, para tener lo que es la función sal, vamos a tener que hacer la combinación binaria de un metal con un no metal, ¿sí? Vamos a combinar un no metal con un, nos dice que son combinaciones binarias de un metal con un no metal. Y así se forman lo que son las sales. El ejemplo nos dice, tenemos el sodio y tenemos el cloro. Contiene el catión sodio positivo y el anión de cloro tiene negativo, ¿sí? Entonces ahí estamos cumpliendo con lo que nos dice, que tiene que tener positivo y negativo. Vamos acá, el potasio tiene 2 y el sulfato tiene 1. Entonces, ¿qué nos dice? Contiene el catión de potasio positivo y el sulfato sería 2 negativo, ¿sí? Bien, en negativo. ¿Qué nos dice? El cloruro de sodio o sal común, además de mejorar nuestros alimentos, se utiliza como conservantes de queso, productos lácteos o en carnes. Además, ayuda a disminuir el punto de fusión del hielo. Se utiliza en productos de limpieza como el jabón, shampoo, detergente y también es útil en el campo médico para tratar la inflamación, perdón, de lo que es la córnea, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda el cloruro de sodio. Un claro ejemplo de cloruro de sodio sería lo que es la sal que utilizamos para nuestros alimentos. Nos dice las sales halógenas neutras. Estos compuestos resultan de la combinación entre metales y no metales de las familias 5, 6, perdón. Sí, serían metales y no metales. Sería de las familias 6 y 7 por la neutralización total de hidrogeniones del ácido y los oxidrilos en base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener sodio, entre paréntesis, oxígeno, hidrógeno y vamos a tener lo que es en negativo, ¿sí? Entonces, esto formaría el hidróxido, hidróxido de sodio. A esto le vamos a sumar el ácido clorhídrico y vamos a tener un cloruro de sodio,
¿sí? Más agua. En la reacción química apreciamos que los dos iones se unen formando una molécula de agua. Lo que queda es el compuesto salino llamado cloruro de sodio. Para comprender mejor, vamos a desarrollar la siguiente forma. Entonces vamos a tener un hidróxido de calcio, vamos a sumar a un ácido clorhídrico y vamos a tener como resultado un cloruro de calcio, ¿sí? Y este le vamos a agregar el agua. Siempre vamos a tener más agua, ¿sí? Entonces podemos decir que el calcio tiene un enlace, tiene dos enlaces, perdón. El primer enlace sería de oxígeno más hidrógeno. El segundo también sería oxígeno más hidrógeno. Este a su vez sería hidrógeno, un enlace de cloro. El segundo sería el hidrógeno, un enlace de cloro, y estos se unen y forman el calcio, el cloro 2 más el hidróxido de agua, ¿sí? Junto forma el cloruro de calcio más agua. ¿Qué nos dice? Observemos que debe haber una neutralización total de los iones, es decir, vamos a tener oxígeno e hidrógeno en negativo y el hidrógeno positivo. Para la formación de esta sal, el hidróxido, como tiene dos oxígeno e hidrógeno, necesita dos moléculas de ácido. Vamos a ver la formulación, cómo debemos escribir. Primero escribimos el símbolo del metal seguido del símbolo del no metal e intercambiamos las valencias. Por ejemplo, vamos a tener el cobre y el bromuro 2 con el tele de 2, ¿sí? Vamos a ver la nomenclatura, es decir, cómo lo vamos a escribir. Como es de la manera tradicional, la terminación, el nombre del no metal con la terminación va a ser uro, ¿sí? De el no metal, seguido del nombre metal que tiene la valencia como oso para el menor e ico para el mayor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos bromuro cobaltoso, ¿sí? O yoduro tálico, ¿sí? Lleva ico al final, acá lleva oso y lleva el uro en el no metal. Perdón, perdón. Lleva entonces en el no metal, ¿sí? Y en el metal decimos que tiene que llevar el nombre de oso o ico, ¿sí? En esto, ¿cómo lo vamos a nombrar? En el no metal, igual va a terminar con el nombre de uro, ¿sí? Y el nombre del metal, en el paréntesis vamos a tener en números romanos, por ejemplo, bromuro de colbato 2 o yoduro de talio 2, ¿sí? Es decir, en el stock vamos a tener que poner en la terminación uro y el metal obviamente va a ir con su propio nombre, ¿sí? Y a este le vamos a agregar en paréntesis la nomenclatura, ¿sí? ¿Cuántos números de valencia tiene? Ahora vamos a la manera sistemática, que hablamos de la manera sistemática. Nos dice que debemos utilizar los prefijos como momo, di y tetra, etcétera, seguido del nombre del no metal con la terminación uro.
y el nombre del metal. Sería dibromuro de monocolbato, ¿sí? Aquí estamos utilizando puro que debemos utilizar. También estamos escribiendo mono y colbato, que sería ya el nombre del metal, ¿sí? Ahora vamos a las oxisales neutras. ¿Qué decimos de las oxisales neutras? Al hacer reaccionar un hidróxido con un oxácido, obtenemos una sal oxisal neutra y agua. En general, esta sal ternaria está formada por un elemento metálico o un ion poliatómico positivo, ion anión procedente de un oxácido. Tenemos como sodio, oxígeno más hidrógeno, cloro, 4 de oxígeno. Vamos a tener como sodio, cloro, oxígeno, 4 de oxígeno más agua, ¿sí? Al igual que las sales halógenas neutras, hay la formación de sal y la eliminación de moléculas en el agua, ¿sí? Es decir, vamos a tener un hidróxido de calcio más un ácido sulfúrico. Vamos a tener como resultado un sulfato de calcio, ¿sí? De este le vamos a agregar el agua. En la parte de acá vemos cómo está compuesto, ¿sí? Cómo le componen para llegar finalmente al sulfato de calcio. Acá, ¿cómo le vamos a escribir? Primero escribimos el símbolo del metal. Vamos a escribir primero el símbolo del metal, seguido del ion poliatómico. Posteriormente intercambiamos las valencias. Es decir, vamos a tener 2 de carbonato de sodio, ¿sí? Y vamos a tener clorato de hierro. La nomenclatura tradicional que nos dice que el ácido intercambiado con la terminación oso, vamos a utilizar el oso, el ito, el ico, el ato y seguido del nombre del metal, ¿sí? Pero la terminación va a ser oso e ico. Por ejemplo, carbonato, si ven, lleva el final ato de sodio. Clorato férrico, ¿sí? En esto, ¿qué nos dice? Colocamos el término oxo precedido en los prefijos cuantitativos, luego el nombre del ion poliatómico terminado en ito o ato. Vamos a seguir con la terminación, pero cuando es stock solo vamos a tener que utilizar ito o ato. Y obviamente vamos a seguir con el nombre del metal. Y la valencia obviamente va a ser entre paréntesis con los números romanos, ¿sí? Entonces tenemos como trioxacarbonato de sodio. Terminamos en ato, trioxoclorato de hierro. Igual, seguimos con ato. Y de manera sistemática, ¿cómo hacemos? Colocamos el término oxo prescindiendo de los prefijos cuantitativos, el nombre del ion poliatómico terminado en ato. Igual vamos a seguir con la terminación ato, ¿sí? Para los casos seguidos del nombre del metal. Por ejemplo, trioxocarbonato de disodio, trióxido carbonato de mono hierro, ¿sí? Vamos a terminar en ato
y siempre vamos a tener que utilizar oxo también, ¿sí ven? Trioxoclorato, trioxocarbonato. Ahora vamos a ver lo que son las sales ácidas. ¿Qué decimos de las sales ácidas? Decimos que estas obtenemos en la neutralización parcial de un hidrógeno positivo del ácido y los tanto oxígeno como hidrógeno en negativo de la base o hidróxido por la sustitución parcial de los hidrógenos de los ácidos por cationes metales. Una de las sales ácidas más utilizadas en el cloruro de amonio, el cual se produce mediante la siguiente reacción. Vamos a tener hidrógeno más cloro más nitrógeno más 3 de hidrógeno, vamos a tener igual a un cloruro de amonio, ¿sí? Sales halógenas ácidas. En este caso se forma la sal. Empleamos un ácido hidrácido y una base, ¿sí? Es decir, vamos a tener que utilizar un dióxido de sodio más un ácido sulfhídrico para tener como resultado un sulfuro ácido de sodio. Todo esto más agua. Entonces vamos a ver cómo se une para formar un sulfuro de ácido de sodio. En la reacción se han eliminado las moléculas de agua y del hidrógeno libre pasa a formar parte de una sal. Escribimos el símbolo del no metal seguido del hidrógeno y posteriormente el no metal. La manera tradicional de la nomenclatura sería sulfuro ácido de sodio. En stock sería hidrógeno, que nos dice, vamos a tener que utilizar hidrógeno, la palabra del primer metal, sulfuro de sodio seguido de los números romanos. Y de la manera sistemática, obviamente, vamos a tener que utilizar el mono, luego va el no metal, perdón, el metal, nuevamente escribimos mono, sulfuro de sodio, y al final escribimos el no metal, ¿sí? Las oxisales ácidas, ¿qué nos dice? Son semejantes a las ácidas halógenas, pero en este caso empleamos iones poliatómicos provenientes del oxoácido de hidrógenos libres que pasan a formar parte de la sal. Es decir, vamos a tener un hidróxido de litio más un ácido fosfórico y vamos a tener como resultado un fosfato ácido de litio, todo eso más agua. Como podemos observar, los dos hidrógenos pasan a formar parte de la sal y se ha eliminado una molécula de agua. La formulación que nos dice primero vamos a anotar el símbolo del no metal seguido del hidrógeno y posteriormente al ion vamos a escribir al ion poliatómico. La nomenclatura de la manera tradicional que vamos a tener, vamos a escribir fosfato ácido de litio. No se olviden el ato, el nombre del ácido, de litio seguido del nombre del metal, ¿sí? Igual de la manera de stock, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la manera de el hidrógeno, no nos olvidemos, hidrógeno, fosfato, nombre ato, de litio y obviamente siempre tiene que ir con los números romanos. Y de la manera
sistemática que nos dice que vamos a escribir siempre el di, el mono o el tri. Mono, pero acá también le tenemos que agregar el ato, ¿sí? Se usan en la medicina, industria alimenticia y en otras fabricaciones de productos de limpieza. El sulfato de ácido de sodio, ¿sí? Vamos a ver lo que son las sales básicas. ¿Qué nos dice? Estas sales son similares a las ácidas, pero en lugar de quedar libres los hidrógenos, sobran los oxígeno e hidrógeno y negativo. En otras palabras, se neutraliza, es parcial y quedan libres los iones hidro y hidrilos. Hay dos clases de estas sales, las halógenas básicas y las oxisales básicas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un hidróxido de aluminio más un ácido clorhídrico y esto sumado se une y se forma lo que es un cloruro dibásico de aluminio, todo eso más agua, ¿sí? ¿Qué nos dice la formulación? El símbolo del metal seguido del grupo de los hidroxilios y después el no metal, ¿sí? Entonces, de manera tradicional, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el nombre del metal, pero siempre que cuando esté el uro, ¿sí? Dibásico de aluminio. Vamos a tener la parte final, el nombre del no metal, ¿sí? De la manera de esto que nos dice, vamos a tener que poner hidroxicloruro, seguimos con uro, vamos a tener que poner hidro y finalmente ponemos el nombre del no metal. Y de la manera sistemática que nos dice que debemos poner el di, el mono o entre otros. Igual, no nos olvidemos del uro y seguido del nombre del no metal. ¿Sí? ¿Qué nos dice de las sales oxisales básicas? Que utilizamos en iones poliatómicos, es decir, vamos a tener un hidróxido de calcio más un ácido nítrico. Esto se forma y tenemos un nitrato básico de calcio. Todo eso más agua. ¿Cómo viene la formulación? Nos dice que debemos poner el símbolo del metal seguido del grupo hidroxilio y después del ion poliatómico. Es decir, de la manera tradicional, vamos a poner nitrato básico de calcio. Aquí vamos a tener el ato y seguido del no metal, ¿sí? Igual aquí, trioxinitrato de calcio. Y de la manera sistemática, hidroxinitrato de calcio. ¿Qué nos dice de las sales dobles? Son compuestas que resultan de la sustitución total de los hidrógenos del ácido de dos metales diferentes. También estas sales pueden ser halógenas o oxisales. Es decir, la sal halógena doble que tenemos. Tenemos un hidroxidio de litio, todo esto más hidróxido de sodio y más ácido clorhídrico para formar cloruro doble de litio y sodio. Todo eso más agua. O también tenemos lo que son los oxisal doble, que dice que tenemos un hidróxido de litio más un hidróxido de sodio y más ácido clórico, ¿sí? Más ácido clórico. Entonces,
sumando todo, tenemos como resultado un clorato doble de litio y sodio. Todo esto más agua. ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a escribir primero los metales seguido del signo o del símbolo del no metal. Para ello que vamos a utilizar los nombres de la forma tradicional. Aquí siempre vamos a utilizar de la manera tradicional. No le vamos a poner en stop ni en manera sistemática. Y finalmente vemos lo que son las sales mixtas, que nos dice. Resulta de la reacción de dos oxácidos y un hidróxido. Es decir, la sal halógena mixta tendríamos como hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico y más ácido sulfhídrico. En la suma de estos tres tenemos como resultado cloruro sulfuro de aluminio. Todo esto más agua. La oxisal mixta tenemos hidróxido de aluminio más óxido cloroso y más ácido sulfúrico. Tenemos como resultado clorito sulfato de aluminio, todo eso más agua. ¿Y qué vamos a hacer? La nomenclatura, al igual que la anterior, vamos a escribir primero el símbolo del metal y seguido de los símbolos de los ácidos. Y la nomenclatura para este caso vamos a utilizar lo que es la manera tradicional. Ahora, esto en cuestión a la función de la sal. Ahora vamos a ver lo que es la función hidruro. ¿Qué nos dice de la función hidruro? Son la combinación binaria de un hidrógeno con metal. En ellas, el hidrógeno actúa con el número de oxidación -1 y la mayoría de los no metales, perdón, de los metales, actúan siempre con un único número de oxidación. Como por ejemplo tenemos un hidruro de sodio, hidruro de plomo 4, hidruro de bario y hidruro de cobre 1. Hay compuestos especiales en el hidrógeno, forman las familias 3A y 4A. Entonces tenemos que aquí en el hidruro vamos a tener siempre como principal el hidrógeno, ¿sí? Vamos a ver esta pequeña tablita que nos dice. Vamos a tener la fórmula, el nombre común y el nombre sistemático. NH3, como nombre común que nos dice es el amoníaco. Y nombre sistemático sería trihidruro de nitrógeno. pH3, como nombre común sería la fosfina. Y el sistemático trihidruro de fósforo. AsH3 sería la arsina, como nombre sistemático trihidruro de arsénico. Vamos a ver la siguiente fórmula que dice SbH3. Estibina, como nombre sistemático trihidruro de antimonio. CH4 tenemos un metano, como nombre sistemático nos quedaría como metano. SiH4 sería el silano, como nombre sistemático tetrahidruro de silicio. Esto sería en cuanto a la función hidruro, ¿sí? Vamos a tener siempre el nombre de, colocarle el nombre hidruro, ¿sí? Y seguido del metal. Vamos a poner siempre el nombre del metal. Ahora vamos a ver lo que es la función peróxido. ¿Qué nos dice la función peróxido?
que se define como peróxido ya que tiene mayor cantidad de oxígeno en los óxidos básicos. Es decir, la formación se forma por la reacción de óxidos de la primera y la segunda familia de los metales con el oxígeno, por ejemplo. Para formar un peróxido de cadmio, se hace reaccionar el óxido de cadmio con el oxígeno y obtenemos el peróxido de cadmio. El nombre genérico, la palabra peróxido, y el específico, el nombre del metal del cual proviene. Sería peróxido de cadmio. Es decir, vamos a tener que utilizar el óxido, el nombre óxido siempre. Aquí está, peróxido de nitrógeno, peróxido de zinc, peróxido de cobre, ¿sí? ¿Qué nos dice? El agua oxigenada, el nombre habitual del peróxido de nitrógeno sería H2O2, es el líquido más denso que el agua, que se descompone lentamente en presencia de la luz formando H2O y O2. Se utiliza como agente de blanqueo y como antiséptico. Sería un ejemplo de. Vamos a ver los radicales. Los aniones y oxaniones en química inorgánica recibe el nombre de radiación. Es decir, NO2 menos 1 sería el nitrito, NO3, 1 negativo, sería el nitrato. Y así sucesivamente vamos a tener esta pequeña tabla donde les da los nombres. Cuando vemos PO3 y 3 negativo, ¿qué va a ser? Un fosfito. Y cuando esté PO4 y 3 negativo, va a ser un fosfato. Esto, mis estimados, hasta aquí ha sido la clase de esta semana, ¿sí? Y estaríamos dando fin a lo que es la unidad, ¿sí? Lo que es la unidad 4. Ya la próxima semana estaremos viendo con lo que sería una nueva unidad, ¿sí? En esta unidad que hemos visto símbolos de los elementos químicos, fórmulas químicas, hemos visto valencias y números de oxidación, vimos compuestos binarios, vimos acerca de los compuestos ternarios y cuaternarios, vimos la función óxida básica y óxido metálico, también vimos lo que es la función óxido ácido, perdón. Vimos la función hidróxido, la función ácido. Ahora recientemente estamos viendo la función sal, la función hidruro y la función peróxido, ¿sí? Entonces, esto sería en cuanto a lo que son la formación de compuestos químicos. Esto ha sido todo la clase de hoy, mis estimados. Cualquier duda que tengan, me escriben para yo poder ayudarles. Y nada más que decirles que tengan una linda semana, cuídense mucho, estaremos viéndonos en la próxima semana.